Hoy tenemos como invitado a Gustavo Ich, él es analista político y director de Reporte Global, con quien vamos a analizar qué está pasando en el panorama electoral con miras a las elecciones del año 2025. Gustavo, buen día. Mónica Mendoza te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mundo de Blue. Buenos días, Mónica. Qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Y un saludo Gracias. también para tus compañeros de panel y para, obviamente, la audiencia que nos está escuchando. Gracias, Gustavo. En estos momentos, a casi un año de las elecciones, ¿cómo ves tú el panorama electoral? ¿Hay algunos precandidatos que ya se han subido a la tarima o no? Sí, claro, es un panorama complicado sobre todo para la oposición, pero yo diría más que todo complicado para el país, Mónica. Tenemos un candidato que es el presidente, es candidato desde el noviembre del 2023, cuando frente a un foro de inversionistas, de detenedores de bonos de la deuda, representantes de organismos financieros internacionales, inclusive del propio Fondo Monetario Internacional, eh, públicamente manifestó que la continuidad de su proyecto político estaba sujeta a ser reelecto en el 25. Es decir, tenemos desde noviembre del año pasado un candidato que les lleva larga ventaja a otros candidatos o precandidatos o interesados en competir en esa contienda electoral. Y hasta el momento conocemos aproximadamente nueve nombres de personas interesadas, algunas ya de manera concreta, al parecer, a nivel de las organizaciones a las que representan, son candidatos en firme, pero ninguno de ellos tiene, según la data estadística que se está manejando hasta el momento por parte de algunas empresas del país, e incluso una empresa internacional con la cual yo suelo trabajar mucho, tiene más de 30 años de experiencia en estudios de opinión pública, no tienen ni el perfil, ni la implantación en territorio, ni los recursos, ni el discurso, ni la narrativa que esté conectando por lo pronto con la ciudadanía. Se enfrentan a un candidato que ya lleva más de 7 meses ejerciendo las funciones de manera transitoria como primer mandatario del Estado y dispone de todo el aparato estatal eh, para gestionar la publicidad oficial, aun cuando se diga que no es publicidad de campaña, termina siéndolo, todos los ecuatorianos lo sabemos, se utilizan esos recursos para publicitar obras que eventualmente son inauguraciones de obras anteriores, de gobiernos anteriores que quedaron inconclusas, o temas políticos que en este caso generan permanentemente distractores de la opinión pública sobre lo que se debería discutir en realidad, que ¿Tú crees que en son estos aspectos muy momentos hay, graves. tú crees que en estos momentos hay posibilidades de que lleguen estas precandidaturas a acuerdos y que el país pueda tener un número adecuado de candidatos? Siempre hay esa posibilidad, eh, pero también la historia nos ha recordado permanentemente que aquí en el Ecuador, desde hace mucho tiempo y sobre todo con las organizaciones de izquierda en una primera etapa y luego con las organizaciones de derecha, si caben todavía esas, esos establecimientos, digamos, ¿no? Esas identificaciones ideológicas, este, han sido muy fragmentadas, han permitido que ciertas candidaturas triunfen, candidaturas de populistas, candidaturas de personas no debidamente preparadas, que dicen venir de fuera de la política, lo cual es una idiotez, perdónenme la expresión porque no es un insulto, es una categoría médica, es una idiotez decir que un político viene de fuera de la política, que un candidato no es político, o sea, aquellos que lo dicen deberían ser tachados automáticamente de cualquier papeleta de votación. Esta fragmentación del electorado en medio de una permanente esfera de antagonismo irreconciliable que ha dividido al país en dos desde hace casi 20 años, no permite que esas tendencias, que esas corrientes se unifiquen de una manera oportuna. Se apuesta a las figuras antes que a los proyectos, no se profundiza en las temáticas que conciernen a las Señor Ishi, expectativas de los ciudadanos.
Señor Ish, buenos días. Los saluda Gustavo Navarro. Gracias por atender, Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias por atender nuestra invitación. Pero no los aleja a los políticos que anhelan trascender pese a sus limitaciones. Usted lo dijo en algún momento. A ver, hay dos fuerzas. Lo que entiendo, Mónica preguntaba también es, sabemos que está la Revolución Ciudadana y sabemos que está el Partido de Gobierno, pero ya hay otras 6, 7 personalidades o tendencias políticas que dicen que quieren llegar a la papeleta. Pero, y eso también no nos va a evitar que los periodistas tengamos o sentarlos ya en un espacio, ya hagan publicidad política, ya tengan un presupuesto, y llevamos años haciendo esto. Ya no se pudo evitar con la consulta de eliminar los movimientos políticos, pero ¿qué ve usted visible como fuerzas políticas aparte de la Revolución Ciudadana y obviamente el Partido de Gobierno? ¿Quiénes se pueden adherir o quiénes definitivamente usted cree que van a tener un candidato? Yo creo que van a optar por tener un solo candidato, porque los llamados a la unidad dentro de esas tendencias no convencen al resto de las candidaturas o al resto de las organizaciones políticas que están dentro de cualquiera de las dos tendencias, ¿no? El voto fragmentado del que había mencionado antes se produce ya no solo alrededor de la tendencia llamada de izquierda. El correísmo no es de izquierda, el correísmo es populismo puro y duro, y tiene un enclave de ciudadanos y de estructura territorial que mantiene una fuerza que es considerable todavía en función precisamente de esa fragmentación, porque si no existieran tantos candidatos que vienen solamente para las elecciones y que luego desaparecen, o fuerzas políticas que desaparecen en el curso de los años, pero pretenden llegar a Carondelet cada vez que hay elecciones, o a la asamblea o a los municipios, en fin, estas organizaciones le causan mucho daño al país, y esa es una preocupación fundamental, porque los temas que este gobierno ha dejado de discutir, ha dejado de plantear, ha dejado de profundizar, ha dejado de debatir con la ciudadanía, con las organizaciones políticas, con la academia, con los medios de comunicación, porque con los medios de comunicación tampoco es que se dialoga a profundidad y constantemente. Se emiten ciertos comunicados, hay más bueno, hay muchísimos TikToks que generan esos distractores en estos 7 meses. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa con una estrategia de protección o para precautelar a nuestros emprendedores, a nuestro aparato productivo, a los industriales, a los comerciantes, a los agricultores, en el marco de tratados de libre comercio que son inequitativos, porque el país no está en condiciones económicas, ni tecnológicas, ni productivas para competir con potencias como la China, como Corea, como los mismos Estados Unidos? Gustavo, ya estamos viendo lo que puede ocurrir alrededor de eso, Gustavo, solo por citar un ejemplo. Ajá, en el panorama electoral, ¿cómo tú ves a otras fuerzas como el Partido Social Cristiano, que perdió, o al menos el anuncio que había hecho Jan Topic de que ya no iba con el partido? ¿Tú ves las posibilidades después que el partido ha estado cuestionado, sobre todo uno de sus asambleístas vinculados en casos de corrupción? O sea, ¿cómo tú ves algunas de estas fuerzas? La misma Ambas fuerzas, porque el correísmo y el Partido Social Cristiano están mencionados en Metástasis y Purga. El correísmo también ha sido mencionado. Ellos habían anunciado que Luisa González podía ser su candidata, pero ahora en estos momentos, ¿cómo tú avisoras estas dos fuerzas políticas? Yo les veo muy debilitadas, sobre todo el Partido Social Cristiano. O sea, que alguien le haya respondido al presidente vitalicio de esa organización diciéndole no gracias, no quiero ser su candidato, como ocurrió con Jan Topic. Y esto pasa a partir de, entre otras razones, por lo que ustedes mencionan, sobre la vinculación del señor Muentes como operador político de esa agrupación. Le ha pasado una factura bastante fuerte a esa organización. No tienen un candidato que estadísticamente logre generar alguna respuesta donde realmente se conecte con el amplio electorado que tiene este país. Lo que tiene el Partido Social Cristiano todavía son algunos enclaves en ciertas provincias, en ciertas localidades, donde los personajes de esas localidades, de esas provincias, generan o atraen una votación, pero ya no es al revés. En el caso de la Revolución Ciudadana ha disminuido, y eso es interesante, el voto duro del anticorreísmo. Ahora hay gente que antes jamás habría votado por un candidato del correísmo, y ahora la respuesta cuando se le pregunta es
que lo pensaría dependiendo de algunas variantes, entre ellas cuál sea la candidata o candidato. En esa tienda política sigue vigente la figura de Rafael Correa. Les ha golpeado muchísimo al interior de la Asamblea y por fuera de la Asamblea la vinculación del asambleísta Ronnie Aliaga en uno de los casos vinculados por la Fiscalía que está procesándose actualmente. Pero a diferencia del Partido Social Cristiano, esa es una militancia dura, esa es una militancia o una adhesión ciudadana que es mucho más consistente, mucho más consolidada. Y la dificultad para encontrar un candidato dentro de esa tienda política se viene mirando antes incluso de que ocurra lo que ha ocurrido con el asambleísta o el asambleísta Paleaga. Ahí hemos notado, y es público, y además que, por ejemplo, en Guayas o en la misma provincia de Pichincha, el correísmo está con algunas fisuras, ¿no? Hay algunos líderes que no cumplen a rajatabla lo que se dispone desde el liderazgo de Correa, y hasta el momento no se puede elegir un candidato. Están tentando con varios nombres, pero todavía sigue corriendo el tiempo y no sabemos cuál puede ser el candidato de esa fuerza política. ¿Ves la posibilidad, y para concluir este ajedrez, construye con una candidatura presidencial para el 2025? No me extrañaría, porque esa es siempre la finalidad de organizaciones políticas que llegan a esta esfera, que llegan a la política, valga la redundancia, bajo esa posibilidad, bajo ese deseo, bajo ese proyecto, esa propuesta política. Una unidad entre estas tres fuerzas o varias más, partiendo desde lo que ha ocurrido en la Asamblea, es muy débil, porque la estrategia del gobierno es evidente. Es elegir un enemigo, y es muy fácil que ese enemigo sea la Asamblea. Ya lo hizo a su debido momento Guillermo Lasso, a pesar de que le fue muy mal con esa estrategia. La Asamblea es muy difícil de combatir pese a la baja popularidad que puede tener. Tiene un poder como legislatura para generar una oposición que termina minando lo que es una mala gestión del Ejecutivo, y tenemos en este momento una muy mala gestión del Ejecutivo. Pero la estrategia del régimen es más astuta, como está, digamos, repito, en campaña desde hace meses, le lleva larga ventaja a cualquier otra candidatura. Lo que es evidente, trata de ponerle a la Asamblea y a las candidaturas que parten de los bloques que están representados en la Asamblea, y al conjunto de la oposición, incluso a ciudadanos comunes y corrientes que no estén de acuerdo con las medidas que se está tomando o con el cumplimiento de promesas de campaña, en el mismo saco. Es decir, Listo. ahí tienes un candidato liberado frente a toda una oposición que es la oposición que, entre comillas, representa al viejo país. Listo, Gustavo. Muy amable, gracias. Hemos conversado con Gustavo Ich esta mañana. Muy amable, gracias. Gracias por la invitación. Buen día.